Hola a todos, en esta presentación vamos a empezar a tratar el tema de metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Antes de empezar a ver las vías, como por ejemplo glucólisis, glucogenólisis, glucogenogénesis, etc., tenemos que ver cómo se digieren y cómo se absorben los diferentes hidratos de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque digestión y absorción siempre se toma, ¿bien? Uno siempre o directamente, cuando tiene que estudiar metabolismo de hidratos de carbono, se va directamente a las vías, ¿sí? Y deja a la digestión y a la absorción, o no la estudia bien a la digestión y a la absorción. Pero digestión y absorción siempre se toma, ¿sí? Entonces empecemos. Decimos que en un alimento, o en los alimentos de una dieta, van a estar compuestos también, o van a contener hidratos de carbono, ¿sí? Estos hidratos de carbono van a estar en forma de ¿qué? En forma de polisacáridos, en forma de disacáridos y en forma de monosacáridos. Ya estudiamos qué tipos de polisacáridos o disacáridos y monosacáridos existían en el video de hidratos de carbono, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que solamente se van a poder absorber, ¿sí? Absorber los monosacáridos, ¿bien? Disacáridos y polisacáridos no. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que tenemos que hidrolizar a los polisacáridos y a los disacáridos y dejarlos como monosacáridos para que se puedan absorber y así utilizar por el organismo, ¿sí? Entonces, empecemos por la digestión de un polisacárido muy importante que es el almidón, ¿sí? Vamos a ver solamente esta digestión del almidón porque el almidón es, digamos, el polisacárido más abundante en los alimentos, ¿sí? Empecemos. Supongamos que tenemos una factura, ¿sí? O una media luna, la cual tendría o contendría, digamos, almidón. Bien, al comernos o al empezar a comer esta media luna, que contiene obviamente almidón como polisacárido, vamos a ver que a nivel de la boca va a actuar una primera enzima, la amilasa salival, ¿sí? No es una enzima muy importante. ¿Por qué? Porque el poco tiempo que está el alimento en la boca no le va a permitir actuar efectivamente esta enzima. ¿Qué hace esta enzima? Esta amilasa salival lo que va a hacer es romper enlaces alfa 1,4 de la molécula del almidón. Bien, entonces, al estar tan poco tiempo el alimento en la boca, esta enzima no va a poder actuar como corresponde, ¿sí? O va a tener muy poquita acción, ¿sí? Ahora el alimento pasó por la faringe, pasó por el esófago y llegó al estómago, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel del estómago? El pH de los jugos gástricos del estómago lo que hacen es inactivar a la amilasa salival. Bien, una vez que el alimento pasó por el estómago, pasó ahora al intestino delgado, ¿sí? Recordemos que el intestino delgado estaba compuesto por duodeno, ¿sí? Y yeyuno e ilion. Bien, este sería en morado todo lo que sería el intestino delgado, ¿sí? A nivel del intestino, ¿sí? Intestino delgado, va a actuar la enzima amilasa pancreática, ¿sí? Esta enzima amilasa pancreática es muy importante. Esta es la que lleva a cabo, digamos, la hidrólisis del almidón. Bien, esta amilasa pancreática es muy particular. ¿Por qué? Porque va a escindir enlaces alfa 1,4, ¿sí? Recordemos, obvio, que el almidón, antes de seguir, recordemos que el almidón estaba compuesto por amilopectina y amilosa, ¿sí? Que a su vez estaban constituidos por glucosas. Bien, la amilosa estaba constituido por glucosas en uniones alfa 1,4 y la amilopectina por glucosas en uniones alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6, ¿sí? Por lo tanto, estas enzimas están rompiendo estas uniones alfa 1,4. Bien, sigamos. Quería recordar eso por si no se acordaban. Bien, sigamos. En el intestino tenemos a la amilasa pancreática, ¿sí? Esta amilasa pancreática, como ya dije, va a empezar a romper enlaces alfa 1,4, ¿sí? De la molécula del almidón. Pero esta amilasa pancreática, como les puse acá, no va a poder romper las uniones alfa 1,4 que estén en los extremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una endoamilasa.
la amilasa pancreática, al ser una endoamilasa, va a romper solamente las uniones alfa 1,4 que estén dentro de la molécula, pero no aquellas uniones alfa 1,4 que estén en los extremos, ¿sí? Y tampoco va a poder romper uniones alfa 1,6 o alfa 1,4 que estén cerca de las alfa 1,6, ¿sí? Eso les tiene que quedar en claro, porque estas uniones alfa 1,6 o uniones que estén en los extremos o cerca de las alfa 1,6 van a ser hidrolizados o van a poder ser escindidas estas uniones por otras enzimas. Bien, entonces tenemos a este nivel a la amilasa pancreática que actuó, rompió los enlaces alfa 1,4, ¿sí?, dentro de la molécula, y dejó como producto lo siguiente: dejó maltosas, dejó maltostriosas y dejó dextrina límite, ¿sí? Ahora, estos compuestos, esta maltosa, estas maltotriosas y dextrina límite, van a tener que ser hidrolizadas a glucosa libre. ¿Por quién? Por enzimas del borde en cepillo, que son la isomaltasa y la maltasa glucoamilasa. En esta presentación ya les voy a explicar mejor lo que son las enzimas del borde en cepillo, pero ahora directamente vamos a ver cómo actúan estas enzimas, ¿sí? Ahora, recordemos entonces. Lo que pasó fue que el almidón fue hidrolizado por la amilasa pancreática, bien, a nivel del intestino, y dejó maltosas, maltotriosas y dextrina límite, las cuales tienen que ser ahora hidrolizadas a glucosa libre por enzimas del borde en cepillo, que son la isomaltasa y la maltasa glucoamilasa. Bien, entonces tenemos a la maltosa, la cual, como dijimos, va a tener que actuar una enzima, que es la isomaltasa, la cual va a dejar dos glucosas. Bien, esta isomaltasa, ¿qué hizo? Esta isomaltasa rompió enlaces alfa 1,4, ¿sí? Ahora tenemos esta maltotriosa, la cual también puede actuar una isomaltasa y termina dejando 3 glucosas libres, ¿sí? Esta isomaltasa rompe, por lo tanto, enlaces alfa 1,4, ¿sí? Y también tenemos a la dextrina límite, en la cual va a actuar la enzima, también puede actuar la isomaltasa, ¿sí?, la cual rompe los enlaces alfa 1,6 y deja glucosa libre. Bien, esta glucosa libre puede ser, ahora sí, absorbida. Bien. Por otro lado, también tenemos a los disacáridos. Los disacáridos también tienen que ser escindidos o hidrolizados a glucosa, digamos, a monosacáridos. Bien. Los disacáridos más importantes en la alimentación van a ser la sacarosa y la lactosa, ¿sí? La sacarosa va a ser también hidrolizada por una enzima del borde en cepillo, la cual se llama sacarasa, ¿sí?, que rompe la sacarosa, rompe el enlace doblemente glicosídico, que recordemos que tenía la sacarosa, y termina dejando los monosacáridos que la constituían, es decir, a la glucosa y a la fructosa. Bien, todo esto a nivel del intestino, a nivel del borde en cepillo. Bien, ahora también tenemos a la lactosa, la cual una enzima que es la lactasa rompe el enlace beta 1,4, ¿sí?, que tenía, y deja a los monosacáridos que la constituían, es decir, a la galactosa y a la glucosa. Bien, entonces por lo tanto ya vimos como polisacáridos como el almidón o disacáridos como la sacarosa y la lactosa son escindidos para dejar monosacáridos constituyentes, y estos monosacáridos así puedan ser absorbidos. Bien, ahora tenemos que ver estas enzimas del borde cepillo, y tenemos que ver el borde cepillo específicamente, porque ahí es donde ocurre todo lo que estamos hablando hasta ahora, ¿sí? Estas enzimas del borde cepillo siempre se pregunta, ¿bien? Por lo tanto, tenemos que irnos en contexto, es decir, irnos al lugar donde ocurre esto, ¿bien? El lugar va a ser la mucosa intestinal, ¿sí? La mucosa intestinal va a estar formada por vellosidades, ¿sí?, que son estas que vemos, estas vellosidades, ¿bien?, y pliegues, ¿sí?, y pliegues y criptas, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que estas vellosidades van a estar, digamos, compuestas por enterocitos, digamos. Si hacemos una vista más ampliada, acá vemos que estas paredes de las vellosidades están formadas por estas células que son enterocitos, ¿sí? Y estos enterocitos tienen a su vez microvellosidades, ¿sí?,
esto que vemos acá como pelitos, estos microvellosidades, que esto, y por estos pelitos o por estas microvellosidades, es que se las llama, o que se lo llama como un borde en cepillo, ¿bien? Por estas microvellosidades, esta estructura recibe el nombre de borde en cepillo, ¿bien? Y acá es en donde vamos a encontrar a estas enzimas del borde en cepillo, y en esta célula, en este enterócito, es por donde van a tener que ser absorbidos, ¿sí? Los monosacáridos y pasar, digamos, a la vía ya sea sanguínea o linfática, ¿sí? Lo importante es que estas microvellosidades y estos enterócitos van a contener a estas enzimas que terminan rompiendo a los disacáridos o polisacáridos, dejándolos en monosacáridos, y que a su vez estos monosacáridos van a poder ser absorbidos por esta célula, ¿sí? Por un proceso que ya vamos a ver, y así pasar a la vía sanguínea o a la vía linfática. Bien, entonces, ¿qué teníamos? Mucosa intestinal formada por vellosidades y pliegues y criptas, y estas a su vez, digamos, las vellosidades estaban compuestas por estas como paredes que son los enterócitos, ¿sí? Que a su vez tenían estas microvellosidades, y por estas microvellosidades es que los llamamos el borde en cepillo. Bien, entonces volvemos con las enzimas que siempre se toman. Vamos a tener enzimas del borde en cepillo, es decir, enzimas que van a estar acá, bien, acá, las cuales pueden ser endopeptidasas, exopeptidasas, disacaridasas, que si estamos estudiando o si les van a tomar metabolismo de hidrato de carbono, las que se van a tener que saber son estas, las disacaridasas, ¿sí? En las cuales vamos a tener sacarasa isomaltasa, lactasa floricina hidrolasa, maltasa glucomilasa y trealasa. Y tenemos a las enzimas nucleasas, fosfatasas y nucleosidasas, también tenemos estas. Bien, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos endopeptidasas, exopeptidasas, disacaridasas, nucleasas, fosfatasas y nucleosidasas. Bien, veamos una por una. Tenemos a estas endopeptidasas, ¿sí? En las cuales dentro del borde del cepillo la más importante va a ser la enteropeptidasa, ¿sí? ¿Qué significa esto de endopeptidasas? Significa que van a romper enlaces, ¿sí? Específicamente enlaces peptídicos, uniones peptídicas dentro de la molécula, ¿bien? Y exopeptidasas, por lo tanto, exopeptidasas van a romper uniones en los extremos de una molécula, de un oligopéptido, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si queremos entender mejor esto de las exopeptidasas y las aminopeptidasas, veamos esto, ¿sí? Tenemos acá toda una cadena polipeptídica, ¿sí? La cual acá tenemos una enzima, ¿sí? Esta misma, que es una endopeptidasa, ¿bien? Y como vemos, esta endopeptidasa rompe enlaces dentro de la molécula, ¿sí? Acá estamos dentro de la molécula, ¿no? Este sería el extremo de la molécula, ¿sí? Y este ya son, digamos, hacia dentro de la molécula, ¿bien? Entonces puede romper acá o puede romper acá, aún más dentro de la molécula, ¿sí? Y una exopeptidasa va a romper un extremo, ¿bien? Acá tenemos una exopeptidasa que, como vemos, rompió un extremo, ¿sí? Rompió un extremo de la molécula, es decir, que dejó el último aminoácido, o que rompió o dejó libre el último aminoácido constituyente de la cadena polipeptídica. Puede romper el último aminoácido o puede romper el primero, ¿bien? Ahora volvemos. Bueno, decíamos que dentro de las endopeptidasas, que ya sabemos a qué nivel rompen, tenemos a las enteropeptidasas. La enteropeptidasa es una enzima que va a catalizar, digamos, la conversión de tripsinógeno en tripsina más un hexapéptido, ¿sí? Como sabemos y como vimos, un simógeno es un producto inactivo, ¿bien? El tripsinógeno es un simógeno, ¿sí? Al ser activado por esta enzima del borde cepillo, se convierte en tripsina, la cual es una enzima activa, ¿sí? Y lo que quiero recalcar ahora con esta imagen de acá abajo es, digamos, un poquito más específico, esto sobre la cadena polipeptídica, ¿bien? Por ejemplo, si tuviéramos una endopeptidasa, como les dije, rompería a nivel dentro de la molécula, ¿sí? Es decir, que rompería acá, rompería este enlace, esta unión peptídica, ¿bien? Todo esto vendría a ser un oligopéptido, ¿sí? Que seguiría hasta allá, pero acá está cortado. Entonces la endopeptidasa rompería acá, ¿bien? Rompería a nivel o dentro de la molécula, ¿sí? O también podría romper acá. Y una exopeptidasa rompería un extremo, ¿sí? Rompería esta unión peptídica y dejaría todo este aminoácido, ¿sí? Este aminoácido que
que corresponde al extremo N-terminal, libre, bien, lo dejaría este aminoácido libre, ¿sí? Acá rompería la exopeptidasa y dejaría este aminoácido libre. Puede ser que exista una carboxipeptidasa que también rompa el extremo carboxilo terminal, ¿sí? Ahora, la exopeptidasa, ¿sí?, que nos interesan son, o que están en el borde del cepillo, son las aminopeptidasas, ¿bien? Es decir, que rompen el extremo N-terminal y lo dejan libre. ¿Por qué? Porque también hay exopeptidasas, pero que están a nivel del páncreas, ¿sí?, que son las carboxipeptidasas A y B, ¿sí?, pero no están en el borde del cepillo. Las aminopeptidasas sí están en el borde del cepillo, ¿bien? Y ahora sí pasamos a las más importantes, las cuales son las disacaridasas, ¿bien? Las disacaridasas son enzimas que van a catalizar, digamos, la escisión de enlaces de los disacarios, ¿bien? Específicamente te lo dice, disacaridasas, ¿sí? Son enzimas bifuncionales, es decir, que son enzimas bifuncionales significa que son enzimas que tienen dos sitios catalíticos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a la sacarasa isomaltasa, la cual es una enzima con dos sitios catalíticos, ¿sí? Una complejo, digamos, una parte sacarasa y otra isomaltasa. ¿Qué hace la sacarasa? Como ya sabíamos, la sacarasa rompe el enlace doblemente glicosídico, ¿sí?, dejándome glucosa y fructosa que formaban la sacarosa, ¿sí? La isomaltasa rompe enlaces alfa 1,4, bien, como ya habíamos visto anteriormente. La isomaltasa rompe enlaces alfa 1,4, bien, y también sabe romper enlaces alfa 1,6. Como veíamos, también rompía los enlaces alfa 1,6 de la dextrina límite, ¿sí? Por otro lado, podemos tener a la lactasa, la cual sabíamos que rompía o hidrolizaba a la lactosa, dejándome galactosa y glucosa, ¿sí? También tenemos a la floricina hidrolasa, la cual rompe también enlaces beta-glucosídicos, ¿sí? Que es importante, quiero que entiendan que digamos que las disacaridasas son enzimas disfuncionales, ¿no? Es decir, que sacarasa y isomaltasa están juntas, ¿bien?, pero que tienen dos sitios diferentes catalíticos, ¿sí? Tomamos el complejo junto, ¿bien? Sacarasa y isomaltasa, igual que acá lactasa, floricina hidrolasa. Es toda una enzima bifuncional, que tiene dos sitios catalíticos. Tiene un sitio catalítico lactasa y tiene un sitio catalítico floricina hidrolasa, ¿bien? También tenemos maltasa glucoamilasa, que rompe o escinde enlaces alfa 1,6, ¿sí?, y alfa 1,4, alfa 1,6, ¿sí? Y la trealasa, la cual termina, digamos que es muy importante para los hongos o levaduras, ¿sí? Es una enzima que es muy importante para esos compuestos, ¿sí? Y también tenemos otro tipo de enzimas del borde del cepillo, las cuales van a ser las nucleasas, las fosfatasas y las nucleosidasas. Una nucleasa escinde a los ácidos nucleicos. Un ácido nucleico, como por ejemplo el ADN, que representan las uniones de nucleótidos en unión fosfodiéster, lo que hace una nucleasa es romper esta unión fosfodiéster, bien, dejando nucleótidos libres. Una fosfatasa puede hidrolizar a los nucleótidos, ¿sí?, es decir, romper el enlace fosfato de un nucleótido y dejarlo como un nucleósido, o también puede romper otros enlaces fosfato de otras moléculas, ¿bien? Y las nucleosidasas, como ya habíamos visto en el video de nucleótidos, rompen los enlaces que quedan de los nucleótidos, ¿sí?, de los nucleósidos, perdón, dejándome a la aldopentosa que forma el nucleósido y, por otro lado, a la base púrica o pirimídica, ¿bien? Ahora, lo que sigue es poder entender cómo se absorbe estos monosacarios, ¿bien? Ya hasta acá estudiamos que de los polisacarios y de los disacarios nos quedaban monosacarios, y los cuales los monosacarios eran los únicos que podían ser absorbidos, ¿bien? Los monosacarios más importantes que van a ser absorbidos van a ser la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿bien? Van a ser absorbidos a nivel de la mucosa intestinal, ¿sí? Estos monosacarios van a tener que poder pasar a la célula del enterocito, ¿sí?, pasarla en todo su esplendor y así poder llegar a ya sea una vía sanguínea, en las cuales terminarían por las venas del sistema porta y llegarían al hígado, o pueden pasar a un sistema linfático en el cual, digamos, pasarían a los vasos linfáticos que están a nivel del intestino, a nivel, digamos, de la porción intestinal, y de acá de estos vasos linfáticos terminarían, digamos, a nivel del conducto torácico y hacia la circulación general, ¿sí?
El conducto torácico es un conducto enorme, el conducto linfático más grande, pero acá no estamos estudiando anatomía, sino que bioquímica, ¿sí? Entonces es importante nada más cómo se absorben estos compuestos. Bien, entonces vamos a decir que glucosa y galactosa van a compartir la misma vía, ¿sí? Es decir, que si yo le explico ahora glucosa, significa que galactosa va a hacer lo mismo, ¿sí? Y fructosa, por otro, va a utilizar otros transportadores. Bien, entonces antes de ver esto, veamos qué tendrían que atravesar estos monosacáridos para poder pasar todo el enterócito y así llegar a un capilar o a los vasos linfáticos, ¿sí? Por ejemplo, un monosacárido, lo dibujamos acá, tiene que poder atravesar una, digamos, una parte líquida, ¿sí? Primero que nada, una lámina líquida, acuosa, ¿sí? Tiene que poder atravesarla. Luego tiene que atravesar el glicocálix, ¿sí? Para luego poder atravesar la membrana apical, ¿bien? Atravesar todo el citoplasma, estamos acá en el monosacárido, ¿sí? Tienen que atravesar todo el citoplasma del enterócito, así llegar a la membrana vasolateral, salir de la membrana vasolateral, bien, por lo tanto si sale la membrana vasolateral estaríamos en contacto con el intersticio, ¿sí? O con el espacio intersticial, que sería todo esto, bien, todo esto es el espacio intersticial, y al llegar al espacio intersticial tiene que poder pasar la membrana basal o la lámina basal y así llegar a las paredes del capilar y a entrar ya sea al capilar, bien, o a los vasos linfáticos, ¿sí? Entonces por todo esto tiene que pasar un monosacárido para así poder llegar a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos, ¿sí? Y poder, digamos, ser utilizado por el organismo. Pero ahora vamos a ver lo que nos interesa y los que le van a tomar es lo que serían los transportadores, ¿bien? Como dijimos, glucosa y galactosa comparten el mismo, ¿sí? Entonces, si le explico glucosa, galactosa va a ser lo mismo, ¿bien? Entonces empecemos con la glucosa. La glucosa, como vemos acá, va a poder ingresar al enterocito por un transportador CGLT1, que es una proteína transmembrana que funciona como un transporte activo secundario dependiente de una bomba ATP, sodio potasio ATPasa, ¿sí? Este transportador CGLT1 va a estar a nivel de la membrana apical, ¿sí? Este transportador de la glucosa va a funcionar, como ya les dije, este CGLT1 va como un transporte activo secundario, el cual va a depender de una bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? ¿Qué sucede? Primero se tiene que unir, o para que este transportador funcione, se tiene que unir un sodio, ¿sí? Para que digamos que la glucosa sea captada por este transportador, ¿sí? ¿Cuál sería la estequiometría? La estequiometría sería 2 sodios, ¿sí? 2 sodios por cada glucosa, ¿sí? Es decir, que entran 2 sodios y entra una glucosa, ¿bien? Como vemos es un cotransporte, entra sodio y entra glucosa, ¿sí? Entonces, una vez que ingresaron estos 2 sodios y esta glucosa, y empiezan a ingresar glucosa, la glucosa alcanza una alta concentración a nivel del enterocito, ¿sí? Alcanza una mayor concentración a nivel del enterocito que a nivel del espacio intersticial. Lo que sucede es que la glucosa va a tener que poder salir del enterocito, ¿bien? ¿Y cómo va a salir esta glucosa? Esta glucosa va a salir por un transportador GLUT2, ¿sí? Que es este mismo. Sale por este transportador GLUT2, este GLUT2 está en la membrana vasolateral, ¿bien? Y sale hacia el espacio intersticial, ¿bien? No los ubiqué en espacio en esta imagen, ahora los ubico, ¿sí? Perdón. Tenemos el lumen, ¿sí? O la luz, ¿sí? Acá mismo tenemos a la membrana apical, que sería todo esto, ¿sí? Tenemos una unión estrecha acá que está entre enterocito y enterocito. Tenemos el espacio intersticial, que sería todo esto. Y tenemos a la membrana vasolateral, que sería esta. ¿Bien? Entonces les repito el proceso. La glucosa va a entrar por este cotransporte, por este, digamos, proteína transmembrana, que es el CGLT1, que es impulsado por una bomba sodio-potasio ATPasa. Entran 2 sodios, ¿sí? Y la glucosa, o decir que se une una molécula de sodio al CGLT1 y la glucosa puede ser captada. ¿Bien? La estequiometría es, ingresan 2 sodios e ingresa una molécula de glucosa, ¿sí? Cuando la glucosa y toda la glucosa que ya haya entrado al enterocito alcanza alta concentración a nivel del enterocito, lo que sucede es que tenemos mayor concentración de glucosa en el enterocito que en el espacio intersticial, por lo tanto la glucosa va a tender a salir por un transportador GLUT2, ¿sí? Hacia el espacio intersticial. Y de acá puede seguir
puede penetrar los capilares sanguíneos y seguir la vía sanguínea o los vasos linfáticos. Bien. Entonces, como dijimos, la glucosa, así es como ingresa, como se absorbe y así es como sale del enterócito. Bien, ni más ni menos. Como dijimos, la glucosa y la galactosa comparten lo mismo, por lo tanto, para la galactosa va a ser igual, ¿sí? Todo este proceso va a ser igual para la galactosa. La fructosa cambia en el hecho de que el transportador, el cotransportador, digamos, que está en un principio en la membrana apical y que hace ingresar a la fructosa, va a ser un transportador GLUT5, ¿sí? Y la fructosa va a poder salir por otro transportador que va a ser un GLUT5 o GLUT2. Si es el GLUT2 va a ser el mismo que para glucosa. Bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre el transporte de glucosa, ¿sí? Si tenemos que hablar del transporte de glucosa, tenemos que hablar de los transportadores GLUT. Bien. ¿Cuántos transportadores GLUT van a existir? Van a existir 14 tipos de transportadores GLUT. En esta presentación solo vamos a ver a 4. Al GLUT1, al GLUT2, al GLUT3 y al GLUT4. ¿Sí? Es muy difícil que le tomen esto, pero igual lo vemos. ¿Sí? Estos transportadores van a diferir del sustrato, digamos de la afinidad que tengan por el sustrato y o del lugar donde se encuentren. Bien. Por ejemplo, tenemos al transportador GLUT1, el cual lo vamos a poder encontrar en todas las células del feto. Vamos a poder encontrar en adultos en glóbulos rojos, en fibroblastos, en la placenta, en la barrera hematoencefálica, en células epiteliales de capilares sanguíneos, ¿sí? En todos sus lugares los podemos llegar a encontrar a este tipo de transportador GLUT1, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de este transportador? Lo importante es que tiene alta afinidad por glucosa. Ahora recordemos el concepto que vimos en enzimas, de que cuando había alta afinidad por un sustrato, la Km ¿cómo era? Era baja. Y si había baja afinidad por un sustrato, la Km era alta, ¿sí? Por lo tanto, si este GLUT1 tiene alta afinidad por glucosa, ¿cómo va a ser su Km? Su Km va a ser baja. Y como vemos, tiene efectivamente una Km de 1,4, ¿sí? Ahora tenemos al GLUT2, el cual vamos a poder encontrar en la membrana vasolateral del epitelio intestinal y de los túbulos renales. Lo vamos a encontrar también en los hepatocitos y en las células beta de los islotes de Langerhans. Bien. ¿Qué es lo importante de este GLUT2? Este GLUT2 ya lo vimos anteriormente. Lo importante es que este GLUT2 va a tener poca afinidad por la glucosa. Por lo tanto, si tiene poca afinidad por la glucosa, la Km tiene que ser alta. Y efectivamente acá lo vemos, tiene una Km de 17, ¿sí? Mucho más grande que la de GLUT1, ¿sí? Ahora, tenemos al GLUT3, el cual es un transportador que lo vamos a encontrar en el cerebro y en los nervios periféricos. Este transportador GLUT3 tiene alta afinidad por glucosa. Y esto es muy obvio. Sí o sí tiene que tener alta afinidad por glucosa este tipo de transportador, porque el cerebro nunca se puede quedar sin glucosa. Bien. Ahora tenemos al GLUT4, el cual es un transportador que ¿en dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el tejido adiposo y en los músculos. Es un transportador el cual su actividad va a estar regulada por la insulina. En esta presentación vamos a ver una imagen en la cual vamos a poder entender un poquito mejor esto de que la actividad de este transportador es regulada por la insulina, ¿sí? En esta imagen vemos al GLUT2, ¿bien? Vemos al GLUT2 como transporta, digamos, como deja el paso de la glucosa, ¿sí? Hacia la sangre en este caso. Bien, nos ubicamos en contexto. Este vendría a ser un riñón, ¿sí? Estamos en los túbulos renales. Bien, y como vemos, el riñón tiene un transportador en los túbulos, digamos, de las células de los túbulos proximales. Tiene un transportador CGLT2, es decir, un transportador sodio-glucosa del tipo 2. Son, digamos, muy específicos para este tipo de células del riñón, ¿sí? Porque antes habíamos visto que teníamos el transportador CGLT1, ¿sí? Sodio-glucosa de tipo 1, el cual estaba en enterocitos, ¿bien? Pero también podemos tener el CGLT2, el cual va a estar en el riñón, ¿sí? En los túbulos renales del riñón. Este transportador va a permitir reabsorber la glucosa de la filtración glomerular, ¿bien? Por lo tanto, tenemos dos tipos de transportadores, el CGLT1 y el CGLT2. El CGLT1 está en los enterocitos, es decir, en el intestino,
y el CGLT2 está en las túbulos renales. Bien, entonces ahora pasamos a esta otra imagen, en la cual esta imagen es mucho más compleja, la vamos a ver mucho mejor en hormonas, pero es para que entiendan esto de que como el GLUT4 está, o su actividad de GLUT4 está regulada por la insulina, ¿sí? Como vemos, acá tenemos a los GLUT4, ¿sí? Nos ubicamos primero en contexto, ¿bien? Esto puede ser cualquier célula, todo esto puede ser cualquier célula, ya sea muscular o sea del tejido adiposo, en el cual encontramos GLUT4, ¿bien? Acá tenemos a la membrana plasmática, acá tenemos a este que vendría a ser un receptor, ¿sí? Unido a esta bolita roja que vendría a ser la insulina, ¿bien? Y todo esto son un conjunto de compuestos, esto vendría a ser el núcleo, obviamente. Todo esto es un conjunto de compuestos que mandan señales, ¿sí? Ya vamos a estudiar esto mejor en hormonas, pero ahora es para entender esto de GLUT4. Acá tenemos el espacio extracelular y acá el citosol, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que el GLUT4 se va a regular con la insulina? Cuando hay alta concentración de glucosa, es decir, en la sangre, cuando tenemos la glucemia alta, tenemos alta concentración de glucosa en la sangre, lo que sucede es que esta glucosa tiene que tener que entrar a las células, ¿bien? Para bajar esta glucemia, ¿sí? ¿Qué sucede? La insulina, que digamos es activada por puede ser activada por altas concentraciones de glucemia, se va a unir al receptor, ¿bien? De insulina, que lo vemos acá que tiene estas dos subunidades alfa y beta, esto lo vamos a estudiar mejor en hormonas, pero se une la insulina a este receptor, produce cambios conformacionales, ¿sí? Y señalizaciones que derivan en ¿qué? En traslocar al GLUT4 de las vesículas intracelulares hacia la membrana plasmática para que esta glucosa que estaba en la sangre pase hacia el citosol. ¿Bien? ¿Qué sucede? Los GLUT4 están en las vesículas intracelulares. ¿Bien? Acá vemos la membrana. Todo esto sería una vesícula intracelular, ¿sí? Acá vemos la membrana de la vesícula intracelular y estos son los GLUT4. GLUT4, 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 GLUT4 y GLUT4, ¿sí? ¿Qué sucede? Aumentó la glucemia en sangre, es decir, aumentó la glucosa en sangre. La insulina mandó esta señal, la insulina se unió al receptor, mandó la señal, ¿sí? Un conjunto de señales con cambios conformacionales que hicieron que el GLUT4 se trasloque desde la vesícula intracelular hasta la membrana plasmática para que esta glucosa ingrese, ¿sí? Por el GLUT4. Bien, ahora cuando la glucemia es baja, esto no va a suceder. Cuando la glucemia es baja, estos GLUT4 se van a quedar dentro de esta vesícula intracelular. Bien, esto más que nada para que más o menos entiendan de que el GLUT4 se va a regular por la insulina, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver mucho, pero mucho mejor en hormonas. Bien, ahora más que nada como para que lo vean un poco.